Estuve la semana pasada en Venezuela, invitado por el gobierno de allí, por la Cancillería, para un evento de comunicación y periodismo. Y la verdad es que yo no tenía pensado hablar ni hacer un vídeo al respecto, pero no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que me ha preguntado sobre mi experiencia, sobre cómo lo he visto, que he vivido allí, si es seguro visitar Venezuela, porque hay muchísima desinformación. Esto ya lo sabíamos, Venezuela se enfrenta desgraciadamente a un bloqueo mediático en el que cuando llega información llega muy sesgada. Ocurre lo mismo con China, ocurre lo mismo con Rusia, ahora ya ni hablemos, claro, después de lo de Ucrania, y esto es una pena para la transparencia y la información periodística. Precisamente por eso el gobierno de Venezuela había creado ese evento del que os puedo comentar pocas cosas, como que había más de 120 personas de casi todos los países del mundo, exceptuando los de la Unión Europea, salvo España y Portugal. Casi todos los demás del planeta tenían representación. Y la idea era un poco generar un espacio de encuentro en el que hablar de ese bloqueo mediático al que se le somete a Venezuela, también a otros países, al fin y al cabo, pues esa resistencia a las que se enfrentan los países que le dan la espalda al imperialismo yanqui, vamos a decirlo así de claro, y os podéis imaginar que el apoyo a Palestina estaba en cada uno de los eventos, en cada una de las intervenciones de una forma espléndida, como tiene que ser si somos humanos y apoyamos la vida y no el genocidio de Israel. Dicho lo cual, voy a hacer un vídeo sobre mi experiencia personal, subjetiva, y no va a ser un análisis económico al uso, como los que suelo hacer. Os referenciaré a algún vídeo en el que sí he hablado de Venezuela desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo posible, utilizando datos, gráficos, etcétera, etcétera. En este caso simplemente para compartir esta información que creo que a mucha gente le puede servir porque me la han preguntado, oye, ¿puedo ir a visitar Venezuela? ¿Cómo está Venezuela? ¿Está tan mal como en el pasado? ¿Hay papel higiénico? ¿Hay supermercados vacíos? Bueno, pues eso voy a hablar sobre ello, que aunque mucha gente haya podido visitar Venezuela y contar lo mismo, pues a lo mejor no tienen un altavoz como el mío. Y yo quiero contribuir a ello para, sobre todo, calmar a la gente que Venezuela no es ningún infierno como lo pintan muchos medios de comunicación, que sí que lo pasó fatal la economía y la población, ya lo sabemos, sobre todo entre 2014 y 2020, pero ahora la cosa ha cambiado mucho y se puede visitar sin ningún tipo de problema, o al menos sin mayor tipo de problema que visitar Colombia, México o cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Así que voy a, como digo, una experiencia personal, esto no demuestra nada, lo que yo haya vivido no tiene por qué vivirlo otra persona, pero bueno, los ejemplos, las anécdotas sirven para ilustrar, no sirven para demostrar nada, pero sí sirven para ilustrar un poco cómo están las cosas. Antes de nada, tengo que empezar por lo más importante, que a mucha gente se le olvida. O sea, desde que la revolución bolivariana tuvo lugar, a partir del año 2002 en adelante, ha habido un montón de resistencia interna y externa. Y ha estado siempre asediado este gobierno por parte de la oposición, por parte de Estados Unidos y todos sus intereses, y a eso hay que sumarle los errores internos, que por supuesto que los ha habido y bastante. Entonces, no se puede analizar la economía venezolana ni desde un punto de vista personal, ni objetivo, ni nada, sin tener en cuenta esto. Entonces yo os mando a este vídeo que hice de casi una hora hablando de cómo la economía de Venezuela, que está muy mal y que estuvo fatal, en buena medida fue por una asfixia, un asedio desde dentro y desde fuera. Importante, porque sí, porque luego podemos hablar de todos los errores del gobierno de Venezuela, sobre todo desde el mandato de Maduro, pero hay que contextualizarlo, porque si no, se está haciendo un análisis erróneo. Fijaos todo lo que sufrió Venezuela, que utilizando el producto, o sea, el indicador de Producto Interior Bruto, que es muy cuestionable, que tiene un montón de matices y de problemas, pero como proxy nos sirve para ver que a Venezuela le iba bastante bien al principio del siglo XXI en comparación con los países de su entorno, estaba con unos niveles de Producto Interior Bruto similares a los de Colombia. Y fijaos, por encima de los de Chile, de Perú, de Ecuador, ¿vale? Esto es Producto Exterior Bruto sin relativizar por población, pero son también países con una población similar. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que ocurrió desde que la cosa empezó a irse de madre a partir del año 2013? Con toda esta guerra económica de la que he hablado y que tenéis casi una hora hablando de ello. ¿Cómo se hunde todo? O sea, se cargaron la economía venezolana. Hay que decirlo así. 9 millones de personas tuvieron que abandonar el país porque lo estaban pasando fatal por culpa de esta guerra económica, o sea, hambruna directamente. Y fijaos que el Producto Interior Bruto cayó hasta por debajo de Ecuador.
un país que estaba bastante lejos de Venezuela para entonces. Se ha recuperado recientemente algo la economía venezolana, pero sigue por debajo de Ecuador. Es importante contextualizar. La economía venezolana no está tan mal como en el año 2018, 2019, 2020, pero no está tan bien como hace, ni muchísimo menos, hace 15 años, como podéis ver en este gráfico de forma tentativa, ¿no? De hecho, la hiperinflación que dio tan fuerte a la economía venezolana fue consecuencia de toda esa guerra económica, y que tenéis 5 vídeos míos con muchos datos, objetividad, hablando al respecto. La hiperinflación no fue el resultado de que se volvieron locos los gobernantes y crearon dinero, no. Fue el resultado de toda esta asfixia económica que al final acabó surtiendo efectos, sobre todo cuando ya no estaba Hugo Chávez, que era una figura con mucha confianza, con mucho poder, que sí la gente confiaba en él, y Maduro es otra cosa, que sí, que habrá mucha gente que confíe en él, pero no tiene el liderazgo de Hugo Chávez, entonces aprovecharon ese cambio para atacar y le salió bien, no hasta el punto de derribar al gobierno bolivariano, pero sí al punto de generarle muchos problemas económicos. Si queréis una visión crítica de lo que está ocurriendo en Venezuela con mucho conocimiento de causa, tenéis una entrevista que le hice a Tony Boza en mi canal de YouTube, ¿vale? Así que ya, hecho estos prolegómenos, voy a hablar de mi experiencia personal. Importante esos análisis económicos que tenéis ahí por si queréis profundizar en esta situación. ¿Cómo está la inflación ahora mismo en Venezuela? Porque eso lo he vivido yo de primera mano, además. Fijaos, la inflación está volviendo a repuntar desde unos niveles que para la historia de Venezuela eran muy bajos. Estamos hablando de que en septiembre del año pasado había bajado la inflación hasta el 25% en términos interanuales, que en comparación con otros países como Argentina en ese mismo momento estaba por debajo. O sea, Argentina estaba incluso peor. Pero estamos hablando de que sigue siendo unos niveles elevados, pero se ha empeorado. En el último dato que he encontrado, que es el de abril, está en un 172% al año, que de parámetros europeos nos parece una absoluta locura, pero de parámetros de Venezuela, de verdad, que es poco, porque si nosotros, bueno, por cierto, si lo comparamos con países ahora mismo de su entorno, Venezuela está de nuevo en el número 1 en inflación, cuando esto es la tasa de variación interanual, comparando la de ahora, la de abril, con la de abril del año pasado, ¿vale? Entonces ya no es Argentina la que más inflación tiene, sino que ahora vuelve a ser Venezuela. Os decía que es poco, porque si lo comparas con lo que ocurrió en el año 2023, que se llegó al 425% anual, pues es poco, ¿vale? 172% es poco al lado de 425. Pero es que a su vez es muy poco en comparación con lo que se vivió después de la pandemia, que llegó hasta el 3000% al año, ¿vale? Pero es que a su vez no es nada en comparación con lo que se vivió en el año 2017, 2018, 2019. Como podéis ver en este gráfico, en el que todo queda eclipsado por la hiperinflación que se sufrió. Que eso sí que fue una maldita locura. Eso sí, estas inflaciones elevadas dañan, fastidian mucho a la población, empobrecen a la gente, pero nada que ver con lo que se vivió en aquella época y de un fenómeno que ya hice esos 5 vídeos, como os decía, ¿no? Entonces, ahora mismo en Venezuela hay una inflación, podríamos decir, elevada, pero aceptable, razonable, algo con lo que se puede lidiar. Aquí tenéis una foto en la que soy precisamente yo, cerca, o sea, en un establecimiento de esto, lo que se compra, pues ahí tenéis perritos calientes, hamburguesas, arepa y comida venezolana. Obviamente esto no sirve para extrapolar, porque ya sabéis que en cada país, en cada ciudad, en la misma ciudad, en cada barrio hay precios diferentes. Este era un barrio más o menos adinerado, pero para que veáis que los precios están muy elevados, a pesar de ser Venezuela, ¿no? A pesar de tener una renta media bastante baja en comparación con países como España. O sea, hago un zoom para que podáis ver una agua, ¿no? Una botella de agua, pues es $1.50, un refresco más de $2, $2.50, llega a 3, un perrito caliente, pues ahí lo tenéis, pues el más barato si son $3, pero luego tenemos 5, las hamburguesas llegan a 13, ¿vale? $15 estamos hablando, algunos 20. O sea, yo estaba hace poco en Colombia, en Bogotá, y ahí había unos precios mucho más bajos. Insisto que esto no es representativo, estuve también en el centro y había precios más bajos, pero aún así me parecieron caros en comparación con lo de Bogotá. Así que yendo con euros o yendo con dólares, Venezuela está comparativamente más cara que Bogotá, eso sin duda. Y como os digo, esto si lo comparas luego con los salarios, pues todavía te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Estamos hablando de que acorde a una encuesta que se hizo recientemente en Venezuela para saber cuáles son los salarios, en términos de dólares nominales, el ingreso mensual promedio en el primer trimestre fue de $237.
O sea que estamos hablando de unos precios un poquito por debajo, pero en comparación con España, por ejemplo, pero luego unos salarios muy, muy por debajo, ¿no? El salario mínimo en España ronda los 1.200, 1.300, 1.400 dólares. Con diferencias importantes según el tipo de ocupación, también del sector en el que se desempeña el trabajador. Los gerentes actualmente deben a un salario promedio de 531 mensuales, mientras que profesionales y técnicos reciben un promedio de 340. Yo conocía a algunos venezolanos y me decían eso, que cobraban 340, 370 y que pagaban unos alquileres de 100 dólares y pico. O sea que es que fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Al final te queda muy poca renta disponible. Por su parte, los obreros y operarios tienen un ingreso mensual de 217 y gremios como Conindustria aseguran que se puede llegar a ese monto. En fin, como podéis ver, pues una situación que sigue siendo muy muy delicada y que hay pues de verdad muchos problemas económicos en buena medida por lo que he comentado antes, ¿no? Está mejor la gente que en el año 2018, en un momento en el que no podían comprar ni medicamentos ni papel higiénico, pero siguen pasándolo muy mal, desgraciadamente, ¿no? Vamos a hablar un poco del tipo de cambio, porque estos precios están en dólares, como veis, que yo es la primera vez que voy a una economía en la que todo está referenciado en dólares, la verdad. En Caracas y en cualquier otra ciudad de la que estuve, como en Valencia, todo está en dólares, está referenciado en dólares. Luego tú puedes pagar con bolívares, de hecho la mayor parte de la gente lo hace con bolívares, pero hacen el cambio en el mismo momento. En el mismo momento porque el tipo de cambio oficial va cambiando cada día. Eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El tipo de cambio que se dejó ya más o menos flotar, porque antes estaba absolutamente controlado por las autoridades, y eso sí, luego había una brecha cambiaria con respecto al tipo de cambio que se utilizaba en el mercado paralelo. Es decir, la gente puede ir al Banco Central o al banco, los canales oficiales, cambiando por el tipo de cambio oficial, pero así va a obtener menos dólares que si lo hace a través de canales informales, ¿no? Bueno, pues esto, como decía, se ha liberalizado un poco a partir de 2022, aquí lo tenéis. Ahora mismo, en el último momento que lo he mirado, pues cada dólar lo puedes cambiar por 126 bolívares. Cuando yo estuve allí, precisamente eran 122, ¿vale? O sea, para que veáis que cambia todo muy rápido y que esto probablemente le acabe generando inflación importada y veamos muy probablemente, con casi toda seguridad que la inflación va a seguir aumentando en Venezuela. Ya sabéis, si te sale más caro comprar un producto de fuera, porque tu moneda es más débil, pues entonces el producto que te traigas de fuera, que Venezuela depende muchísimo de las importaciones, va a ser más caro y se te va a acabar trasladando y contagiando al resto de la economía. Entonces eso es un problema para la inflación futura que seguramente se verá afectada por esto. Para nada tiene que ver con lo del 2016, 2017 y tal, pero ya sabéis que esto de que se te deprecie la moneda pues te acaba provocando una extrapolación en los precios, ¿no? Entonces, como decía, la gente va a mirar el precio en dólares, pero luego acaba pagando en bolívares. Y, por cierto, yo también he pagado casi siempre en dólares, he llegado a pagar en bolívares, pero en algunos establecimientos tienes que pagar y además tienes que dar tu DNI, o sea que lo hace todo un poco engorroso. Los establecimientos, estos como los que están aquí de calle, que he señalado, no, ¿vale? Y en otros muchos no. Pero sí me encontré establecimientos en los que tienes que dar tu identificación para... supongo que haya algún tipo de control sobre ese establecimiento. No pregunté más, la verdad es que no miré más cosas. Otra cuestión muy importante, muy característica de Venezuela, la gasolina está absolutamente subvencionada para las actividades económicas que se ha considerado, ¿vale? Entonces aquí tenéis que a partir del año 2020 se dejó de bonificar al 100%, dejó de ser gratis para estos colectivos bonificados, pero bueno, 0,02, 0,01, o sea, muy barato, y el resto de la población lo que tiene es medio dólar por litro, ¿vale? O sea que la gasolina sí está barata allí, para los venezolanos, y tienen unos precios que son bastante asequibles. Por eso cuando vas por la carretera pues te hinchas de ver a gente en coche y sobre todo en motocicletas, que todavía es mucho más barato, ¿no? Obviamente. ¿Qué otra cuestión me gustaría compartir con vosotros que me llamó mucho la atención? La cultura que tienen de atención al cliente. Insisto que esto es una percepción personal, a lo mejor me estoy equivocado, pero os traigo una foto para que veáis que en una misma heladería, por cierto, una heladería en la que estuve en uno de los barrios más adinerados de Caracas, y el helado me costó 8 dólares, un helado normal, ¿vale? Un helado normal con sus dos bolitas, 8 dólares, una locura. O sea, estamos hablando de Caracas, que sí que sería uno de los barrios más adinerados, yo no lo sabía, pero
cuidado con los precios, ¿no? Porque yo no sé si en España hay alguna heladería con helado a 8 dólares, ¿vale? Yo creo que no, yo no lo he visto nunca, pero bueno, en cualquier caso, quizás las desigualdades por territorio allí son más acentuadas que las de España, no lo sé. La clave es que esta foto la hice para que veáis la cantidad de dependientes que hay en un mismo establecimiento. Como esta heladería, un montón más de sitios en los que vi que hay mucha gente atendiendo, ¿vale? Aquí, ¿cuánto podemos contar? 8, ¿vale? En una heladería pequeña, 8 dependientes me parece una pasada. No sé a vosotros. Que está bien para el cliente. Es decir, el cliente tiene un montón de posibilidades de ser atendido en cualquier momento. Yo me imagino que tiene que ver con esta preocupación porque el cliente tenga el mejor servicio posible y entonces tengo un montón de gente y va a ser atendido en cualquier momento. No sé si también tiene que ver con esta forma farragosa de que tengo que dar el DNI y tal y registrar la transacción, si estoy utilizando una moneda extranjera para que no haya problema. No lo sé, la verdad. Como los salarios son tan bajos, pues que una empresa que se lo pueda permitir dice, pues yo contrato un montón de gente y mejoro la calidad del servicio. No lo sé. En mi propio hotel tenía en un momento hasta 7 recepcionistas. O sea, que yo me acerqué ahí a preguntar si tenían una plancha para planchar mi camisa y resulta que no sabía ni a quién dirigirme. Había 7 personas ahí y yo decía, ¿a quién me dirijo? Y luego cuando me acercaba, todos me miraban y me daba vergüenza porque no estoy acostumbrado a que me miren 7 personas a la vez, ¿no? Entonces, la verdad es que es un choque cultural que no sé si ocurre en todos los establecimientos porque, por ejemplo, en el autobús no solo está el conductor, que va cobrando y va conduciendo. No, hay 2 personas, uno conduce y el otro se encarga de decir dónde están las paradas y encargarse de cobrar la cantidad de dinero, ¿no? Entonces parece que le dan mucha más importancia a eso y de esta forma se crean más puestos de trabajo. Muy mal pagado, como ya sabemos, pero se mejora los datos de empleo y se mejora la calidad del servicio, ¿no? Y por último, lo más importante de cara a los que me han preguntado, turismo. Venezuela dejó de recibir turismo, prácticamente bajó a cero cuando tuvo esa pedazo de crisis económica provocada por la guerra y el acoso y la asfixia, no nos olvidemos nunca. Es más, tengo una amiga, una conocida que hice allí de República Dominicana, trabajadora de Telesur, que tenía que ir a trabajar y se tuvo que llevar hasta el papel higiénico de su propio país porque le habían recomendado que lo hiciera porque no iba a poder acceder. Entonces no puedes ir a visitar a un país si estás en esas condiciones. Pero eso fue hace mucho tiempo, ¿vale? Eso fue hace ya mucho tiempo, afortunadamente. Ahora hay de todo en Venezuela. Hay almacenes, o sea, hay supermercados, lo tienen todo lleno, todo. La mayor parte de los productos además son locales, son nacionales. De hecho, yo quería encontrar un imán de estos de souvenir y no hay, ¿vale? Porque no es una economía orientada al turismo. Por años de no sé, antiguamente a lo mejor era algo propio o idiosincrásico o a lo mejor ha sido por todo esto y después de la hiperinflación, no lo sé. La clave es que desde luego que no es un país orientado al turismo, al menos Caracas, no sé si en alguna zona de playa eso bastante más. Para que os hagáis una idea, yo hice un free tour, ya sabéis, estos tours que vas y pones tú el precio. Bueno, pues yo voy a muchos, en muchos países, en muchas ciudades y suele haber entre 5 y 30 personas. Bueno, pues aquí estuve yo solo. Bueno, que es un poco incómodo porque está la guía turística en este caso hablándome todo el rato durante 3 horas y tengo que estar concentrado durante las 3 horas y no me puedo descansar ni desconcentrar ni un segundo, ¿no? Pero eso es un detalle, una anécdota de cómo en realidad hay pocos turistas, poco turismo, pero hay mucho más que antes. Y eso sí lo vemos, a mí me lo decían, dice, ¿no? Últimamente están viniendo muchos turistas, se nota también en el aeropuerto y se ve también como en los datos, en los propios datos. Fijaos aquí, Venezuela recibió al cierre del primer semestre del presente año, de 2024, más de será 2025 o 2024, no lo sé, más de 1.090.000 turistas internacionales y espera un segundo semestre halagüeño con la llegada de la temporada vacacional y más adelante por el atractivo del Caribe para el mercado europeo en los meses de noviembre y diciembre. Las cifras de los 6 meses iniciales del año revelan un crecimiento de más de 400.000 visitantes en comparación con igual periodo de 2023. Destacan medios de prensa de ese país. Y yo he visto más datos de anteriores, en 2022 apenas hubo turismo, en 2023 mucho más, 2024 mucho más, o sea que es algo que está creciendo. Ya digo que me lo comentaban cómo iba aumentando bastante el turismo, así que esto es algo que la gente puede tener en cuenta, que se puede visitar Venezuela. Solo voy a comentar 2 cosas más. Bueno, la primera es que hay algunos precios que están diferenciados.
por si eres turista o no. Por ejemplo, para subir al teleférico que me llevó a la parte más alta, que es la montaña del Ávila, de Caracas, que se ve el Caribe al mismo tiempo que estás viendo Caracas, la verdad es que es impresionante, muy chulo, una maravilla. Te cobran $30 si eres extranjero, pero si eres autóctono, si eres venezolano, son $10, ¿no? Entonces, a mí esa segmentación me gusta, pero cuando hay una masificación de turismo, que en este caso yo no lo vi, no sé si he ido en una época diferente y tal, pero la verdad es que eso es algo que luego obviamente puede lastrar quizás el turismo. No creo que la gente deje de viajar por eso, porque no lo sabe. Sin ninguna duda la gente no viaja tanto a Venezuela porque no sabe qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tiene todavía las imágenes de las colas eternas de los años 2018, 2019, etcétera, etcétera, y se cree que no hay cosas en los estantes y se cree que hay una delincuencia tremenda, que es falso. Eso no ha ocurrido. Lo de la delincuencia no sé si ocurrió en algún momento, pero yo estaba allí sin ningún tipo de problema. Más allá del problema que te puedes encontrar en cualquier país latinoamericano de estos, ¿no? En los que si te metes por algún barrio problemático, más deprimido, y eres un monedero con patas, pues a lo mejor sí te pueden acabar robando. Pero bueno, que a mí me han atracado en un barrio de Málaga y me han robado en uno de los barrios más ricos de Madrid. O sea que en realidad, dependiendo de por dónde te muevas, te puede ocurrir en todas las partes del mundo. Sin ninguna duda en Venezuela más que en España, pero, y por cierto, me robaron españoles, por si alguien está pensando, españoles de toda la vida. Y como decía, la única pega que le pondría yo del turismo es que hay procedimientos que se hacen muy tediosos. Para que os hagáis una idea, ya con esto termino, cuando salí del aeropuerto de Caracas, me hicieron 2 controles. Bueno, antes de los 2 controles, no puedes hacer el check-in de forma online, tienes que presentarte allí para mostrar tu cara y tal, y no sé, eso es como un procedimiento anticuado, propio de España de los años 70 y 80, pero no me lo he encontrado en otros países, tampoco es que haya visitado muchísimos, pero bueno, en Bogotá no me lo encontré, en Buenos Aires tampoco. Y a mí me dijeron, esto creo que solo pasa en Venezuela y en pocos sitios más. Entonces eso es tedioso porque tienes que hacer una cola tremenda con todo el mundo que va a hacer el check-in, la facturación. Luego hay 2 controles, como os decía, te tienes que quitar hasta las zapatillas, te cachean. Hay un control justo antes de entrar en la puerta de embarque, te cachean ahí. Los vapers, por ejemplo, están prohibidos en todo el país. A un compañero le pillaron con el vapor y se pusieron serios. Otro compañero me contó que en su día pues perdió el vuelo por tantos... le cogieron aparte y le hicieron más controles y más supervisión porque no se fiaban, pensaban que era un delincuente o un narcotraficante o algo así. Luego se equivocaron, perdió el avión, le pidieron perdón e incluso le compraron un billete business para el día siguiente. O sea que la cosa no salió tan mal. Pero bueno, estos procedimientos que en otros países nos parecen más raros y que probablemente en Venezuela se deban a esa desconfianza frente a un mundo que ha sido bastante hostil en los últimos años, ¿no? Y podría contaros muchas más cosas, no quiero hacer esto más largo, así que si tenéis alguna duda y os puedo ayudar de esto de forma personal, ya estáis viendo, una cuestión subjetiva, pues me lo dejáis en el chat, en los comentarios y veré a ver qué puedo hacer. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.